Buenas chicos, hoy vamos a ver en este video las resistencias equivalentes. Primero vamos a comenzar entendiendo qué son y para qué sirven. Las resistencias equivalentes son una asociación de dos o más resistencias que equivale al valor de otra. Es decir, podríamos tener 2, 20, 80, 100 resistencias y reemplazarlas por el único valor de una sola resistencia que cumpla la misma función. ¿Para qué lo hacemos esto? Para obtener circuitos más pequeños, es decir, vamos a reemplazar varias resistencias por una única resistencia que va a ocupar menos lugar que lo que tendríamos con muchas resistencias. Vamos a ahorrar dinero porque vamos a evitar comprar demasiadas resistencias y podemos utilizar varias resistencias para formar valores que no tenemos y evitar ir a comprar. Veamos cómo podemos asociar estas resistencias para obtener distintos valores y para obtener distintas resistencias equivalentes. En el primer caso tenemos los circuitos de resistencia serie, que es cuando dos o más resistencias se sitúan una a continuación de la otra, como si fuese un tren. Tenemos R1 y donde termina R1 comienza R2 y donde termina R2 comienza R3 y así sucesivamente. La suma se produce de forma normal y corriente. RT es igual a R1 más R2 más R3 más R4 y así sucesivamente. En cambio, en el paralelo, cuando tenemos resistencias en paralelo, lo que sucede es que tenemos resistencias que comparten sus extremos. Tenemos el punto A y el punto B. Vemos que la resistencia 1 está unida a la resistencia 2 por el punto A, pero a la vez está unida a la resistencia 2 también por el punto B. Lo podemos calcular de dos formas. Cuando son solo dos resistencias, vamos a calcularlo de esta forma. RT igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Acá lo que debemos hacer es jugar con esto para obtener una resistencia total de que tengan más resistencias en paralelo, pero siempre trabajando así, de a dos, de a pares, R1 sobre R2 sobre R1 más R2. En cambio, podemos resolver todo el paralelo de varias resistencias juntas de un solo tirón haciendo esta fórmula. RT igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si tuviésemos más resistencias, pondríamos más resistencias que fuesen divididas en 1, ¿sí? 1 dividido R4 y así sucesivamente. Veamos ejemplos para que queden bien claros. En este primer caso lo que tenemos es un circuito serie. Tenemos tres resistencias que están en serie. Como dijimos antes, comparten varios puntos. Está una tras de la otra. R1 se une con R2 y R2 con R3. Lo que queremos obtener es una única resistencia que reemplace a esas tres, ¿sí? ¿Cómo lo logramos? Ignoremos este valor y veamos estos. Tenemos que R1, R2 y R3 tienen estos valores, 220, 230 y 470 ohm. Lo que vamos a hacer es una suma común y corriente, como dijimos antes. R total o R equivalente es R1 más R2 más R3. Lo completamos con los valores que corresponde a cada una y obtenemos que la resistencia total o equivalente es de 920 ohm. Es decir, podríamos reemplazar todas estas resistencias de distintos valores por una única de 920 ohm. Ahora veamos el caso del circuito paralelo. Lo que tenemos es estas resistencias que están en paralelo. Como dijimos antes, comparten varios puntos de unión, arriba y abajo en este caso, ¿sí? Y queremos reemplazar esas tres resistencias por una única, como tenemos acá. Ignoramos el resultado por un momento y vemos que cada una tiene un valor diferente, 220, 230 y 470 ohm, ¿sí? Vamos a utilizar la fórmula general que habíamos dicho al principio, que era para calcular un paralelo con varias resistencias. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Reemplazamos con los valores que teníamos y nos va a dar un resultado. R total igual a 90,73 ohm. Esto quiere decir que todas estas resistencias que teníamos en paralelo lo podemos reemplazar por una única resistencia total que equivale a 90,73 ohm. Esto les sonará raro porque es menor al valor de todos los de las otras resistencias. Lo que sucede en las resistencias en paralelo, esto está bien, no quiere decir que está mal, es que el valor de la resistencia total que calculemos de un paralelo siempre va a ser menor al menor valor de la resistencia que tengamos, ¿sí? En este caso el menor valor de resistencia que teníamos era de 220 y tenemos una resistencia total de 90,73. Esto está perfecto.
es lo que tenemos que lograr. Ahora podemos calcular esto mismo, pero desde la otra fórmula, la fórmula que decíamos que servía solamente para dos resistencias. Veamos cómo se procede. Aquí lo que vamos a hacer es ignorar esto por un momento, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trabajar de a pares, ¿sí? De derecha hacia izquierda por comodidad. Lo que tenemos es R3 y R2 que forman un paralelo, que a la vez forman otro paralelo con R1. Podríamos trabajarlo como hicimos antes, todos juntos de un solo tirón, pero lo que vamos a hacer es trabajarlo de a parcitos, ¿sí? De a pares. Vamos a trabajar R2 con R3 y vamos a resolver ese paralelo solamente. Ese único paralelo que tenemos ahí lo vamos a llamar RQ1, ¿sí? Una resistencia equivalente intermedia por ahora, vamos a llamarla así. RQ1 va a ser ese paralelo solo. R2 por R3 sobre R2, acá tenemos un pequeño error, ¿sí? R2 más R3, ¿sí? Reemplazamos con los valores y obtenemos que esa resistencia equivalente intermedia, RQ1, es de 154,4 ohm, perdón. Es decir que podríamos reemplazar ese paralelo de esas dos resistencias por una sola resistencia, como tenemos acá. RQ1 reemplaza esas dos resistencias y R1 queda igual. Ahora lo que podemos hacer es transformar este paralelo en una única resistencia total y equivalente completa. Lo que vamos a hacer acá es R total va a ser esa R1 que nos había quedado sin tocar antes y la vamos a juntar en paralelo con esa RQ1 que teníamos antes. De la misma forma que hicimos antes, con la misma fórmula. RQ1 por R1 sobre RQ1 por R1, más R1, perdón. Reemplazamos con los valores y nos queda que RT es, subimos un poquito acá, 90,74 ohm. Esto quiere decir que tenemos el mismo valor que teníamos antes. De las dos formas llegamos a lo mismo, pero vemos que esta es la forma más sencilla. Solamente que así obtenemos un valor intermedio. Este paralelo intermedio que en este caso no lo hicimos. En este caso directamente obtuvimos la de resistencia total. Por último tenemos el circuito mixto. El circuito mixto es una junta entre el serie y el paralelo. Como vemos acá tenemos R2 y R3 que están en paralelo porque comparten un mismo punto arriba y un mismo punto abajo, pero a la vez están en serie con R1. Decimos en serie porque lo que podemos hacer es resolver este paralelo y quedaría una única resistencia que reemplace ese paralelo y que quedaría en serie con R1. Quedaría algo así, ¿sí? Veamos cómo lo resolveríamos. Resolveríamos al principio, veamos acá, RQ1, que sería este paralelo que nosotros tenemos acá, que lo vamos a llamar RQ1 y algo intermedio como dijimos antes, ¿sí? Ese paralelo resuelto solo. RQ1 es R2 por R3 sobre R2 más R3. Usamos esta fórmula, pero ustedes pueden usar la que a ustedes les sea más cómodo. Lo resolvemos reemplazando los valores y obtenemos que esa resistencia que tendríamos ahí sería de 154,4 ohm. Ahora lo que vamos a hacer es esa resistencia que nos quedó ahí, podemos verlo así, RQ1, ¿sí? Lo podríamos ver así, nos quedaría algo así. Lo que vamos a hacer es, vamos a sumarle la resistencia que nos quedó en serie, R1, comúnmente, como cualquier serie, R1 más RQ1. Tenemos que al final esa resistencia total que teníamos antes, 3 resistencias, la podemos reemplazar por una única resistencia de 374,4 ohm. Esto es todo. Vamos a ver más ejercicios después con resoluciones para que ustedes vean y se queden tranquilos de cómo resolverlos. Pero espero que hayan entendido, que les haya gustado y que puedan resolver los ejercicios. Nos vemos la próxima.